Hola, yo soy Carolina. Les cuento que tengo un montón de tags y un montón de videos atrasados porque he estado trabajando mucho. Entonces no estoy al día con el canal y pretendo usar el especial de Navidad para ponerme al día. Hoy voy a hablarles de 3 libros, todos de J.R.R. Tolkien. El primero, Cartas de Papá Noel. Este libro es un libro en el que Papá Noel le escribe cartas a los hijos de Tolkien. Cuando los niños le escribían cartas a Papá Noel, este a su vez les contestaba. Son cartas muy bonitas, son muy bellas. Él las ilustraba y le ponía los sellos del correo, todo, contándoles cuáles habían sido las peripecias de vivir en el Polo Norte por parte de Papá Noel. La letra está temblorosa por el frío. Es un detalle muy bonito para con los hijos. Y después sería como uno de los primeros libros infantiles de él. El segundo libro del que les voy a hablar es Robert Andon. Robert Andon es un libro precioso y tiene una anécdota muy bonita, y es que la familia Tolkien estaba en la playa y venía como una especie de tormenta, como un vendaval. Entonces los niños tenían que guardarse en la casa y era hora de adiós estar en la playa, y fue tan rápido el asunto que al niño se le quedó un perrito de metal de estos chiquitos en la playa, y al que quería mucho, y cuando lo fueron a buscar no lo encontraron. No me acuerdo exactamente a cuál de los hijos de Tolkien fue el que le pasó. Y al día siguiente, cuando fueron a buscar al juguete, el juguete ya no estaba. Entonces Tolkien, para consolar a sus hijos, crea una historia en la que este perrito de juguete se va por el sendero que hace la luz de la luna en el agua, y llega hasta la luna y vive una gran cantidad de aventuras. Es la primera historia en la que aparece un mago. Son como los pre de diferente, pues, de Gandalf. Es el primer mago que aparece, es el primer mago que se inventa. Es una historia preciosa, es una aventura divina, es muy bonita y vale mucho la pena leerla con los niños. Y en ese sentido me da un poco de envidia con los españoles, porque la razón por la cual yo conozco este libro es porque una amiga lo trajo de España, pero aquí no se consigue. En Colombia casi no se consigue, casi que para traerlo habría que importarlo para poderlo leer. Entonces también es un llamado para que, no sé, los distribuidores de Minotauro, que creo que son Planeta, traigan también ese libro. El otro libro del que les voy a hablar obviamente es El Hobbit. El Hobbit es una historia en la que Tolkien ya no subestima la capacidad de los niños de aprender y aprehender el lenguaje. O sea, su aprehensión del lenguaje ya la tiene clara, ya se da cuenta que los niños tienen una capacidad de aprendizaje enorme y que no tiene que subestimarlos. Así que ya no es condescendiente en la escritura del Hobbit con los niños. Y de hecho, si nos fijamos, Robert Andon es una historia que se le puede contar a un niño muy pequeño versus El Hobbit, que es tal vez una de las primeras novelas que un niño puede leer. Para El Hobbit, Tolkien ya ha pasado por la Primera Guerra Mundial. Aquí ya se evidencian muchas de las dinámicas que se van a dar lugar de forma más rica en El Señor de los Anillos. También está este miedo a la maquinaria, este miedo a la contaminación, que está escenificado por el
por el dragón. Y este miedo Tolkien le tenía mucho miedo a la industrialización y le tenía mucho miedo a la avaricia de poder del ser humano. Y en este libro hace una lección moral muy interesante alrededor de ese tema. Cómo se accede a la felicidad, llenándonos de riquezas, de poder, de ejércitos, construyendo grandes maravillas, o teniendo una vida sencilla y tranquila en la que estamos dispuestos a salir de nuestro lugar cómodo de vez en cuando, pero asumimos esos aprendizajes y retomamos nuestra vida. Él contrapone esas dos propuestas, que son en últimas en la vida británica la propuesta de la vida rural versus la vida urbana, que él tiene que vivir ese contraste muy fuertemente a partir de los 14 años. Entonces, él adora la vida rural, la ve como un ideal, esta vida de campiña, esta vida en la que se refleja mucho cómo se vive en la comarca. Y los hobbits evidentemente son un homenaje a eso. El hobbit nace de una forma muy interesante, y es en una serie de trabajos que él estaba calificando siendo profesor en Oxford. Escribe en un trabajo que tenía una buena parte de una hoja en blanco, escribe: en un agujero vivía un hobbit. Si eso lo leemos en inglés, vemos que cambió la palabra hobbit por la que debiera venir normalmente, que es rabbit. En vez de escribir conejo, escribió hobbit. Y de este cambio ortográfico pone toda la creación de una raza y da comienzo a el proyecto de generar una mitología para los británicos, para el Imperio Británico. ¿Por qué él no acepta la literatura artúrica como un mito originario para los ingleses? Porque la literatura artúrica tiene orígenes en los franceses. Es una imposición francesa, y de ahí el destino fatal de Camelot. Camelot está condenada al fracaso. Pero eso es en buena parte porque es un mito creado por franceses para invadir Inglaterra, y funcionó. Después hablaremos de eso en otros videos, cuando hablemos de la literatura artúrica. Pero para Tolkien, eso genera un vacío en el pensamiento mítico y por ende en la identidad de los británicos. Además, los únicos elementos ingleses que hay en la literatura artúrica son galeses. No hay elementos sajones ni anglos. Entonces, Tolkien se agarra de sus raíces alemanas y empieza a generar todas estas líneas que vienen más desde la línea anglo y desde la línea sajona de la mitología. De ahí los enanos, de ahí su manejo de los elfos, que es un poco diferente, está más vinculado a lo salvaje. De ahí su búsqueda de cómo ejemplificar las diferentes formas de ser británico en su mitología. Y El Hobbit es el comienzo de esto. El Hobbit es un libro sencillo, es un libro amable con el lector. Tiene momentos
donde la lectura es lenta, porque mal que bien es un viaje a pie, y no sé, para los que hemos viajado por montañas, no sé si ustedes han viajado por montañas, pero los que hemos viajado por montañas sabemos que hay momentos en los que el viaje se torna algo tedioso, porque es el mismo paisaje, la misma situación, y sientes que no has avanzado nada, aunque hayas avanzado un montón. Tolkien es muy inteligente en la forma en la que habla de estos momentos. Este libro tiene muchos momentos emocionantes, sale de uno y se mete en otro y en otro y en otro. Es mucho más ágil que El Señor de los Anillos en ese sentido. Aquí no se está buscando hacer una denuncia alrededor de la guerra como tal, sino que se está buscando una historia para niños. Entonces trata todo el tiempo de atrapar la atención del lector. Es mucho más sencilla que El Señor de los Anillos, y me parece que estas 3 obras que les acabo de comentar muestran mucho el carácter de la obra de Tolkien. El Hobbit y El Señor de los Anillos fueron las únicas piezas de su literatura que fueron publicadas en vida, pero El Hobbit, Roverandom y las cartas tienen algo en común, y es que son escritas para su familia. Y Tolkien hacía eso, escribía para su familia y para sus amigos. Entonces, vamos a hablar ahorita un poco de Tolkien. Voy a hacerles un video hablándoles exclusivamente de él, y luego seguiremos haciendo un poco de un especial alrededor de Tolkien, porque ahorita viene el jueves el estreno de la guerra de los 5 ejércitos del Hobbit. Y yo sé que mucha gente se ha puesto brava porque esto sea una cosa tan grande, las películas que han hecho del Hobbit y las cosas que le han metido que no venían en el libro, como la aparición de Legolas. Pero sinceramente, yo, además de leerme el libro, me escuché el audiolibro. Les voy a dejar acá un enlace, por favor escúchenlo, al audiolibro de Yamil Cuellar. Tiene un canal aquí en YouTube, y este hombre lee espectacular. Y yo después yo lo leí y no me parecía tan tremendo, como que hubiera tanta necesidad de bombos y platillos y una cosa tan grande de llegar a hacer 3 películas. Estaba casi que de acuerdo con la opinión general. Pero cuando escucho el audiolibro que hace este hombre, poniendo banda sonora, poniendo voces muy bien trabajadas, él es un actor maravilloso cubano, a cada uno de los personajes sentí ese tono épico, y sentí que sí hacía falta separar los diferentes momentos del libro para poder hacerle honores. Entonces dejé de quejarme y pasé a disfrutármelo. He ido a ver las películas con mi hijo. Mi hijo tiene 7 años, así que la primera la vio a los 5 años, y nos las hemos gozado todas. Todas nos las hemos gozado muchísimo. Ustedes no se imaginan lo que es ver a un niño riéndose y riéndose sin poder parar, viendo a estos enanos y cantando y llevando el ritmo de las canciones, todo. Está muy bien trabajado para los niños de esa época ese libro en esa película. Entonces estoy contenta y quiero ver la siguiente, y por eso este especial de Tolkien y en medio de la Navidad. Nos vemos.